espirituales. Verso 1. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús, y nadie pueda llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otros fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Por lo tanto, son 9 dones que el Señor nos regala. Inclusive, Él incluye aquí el don de fe, porque la fe es un don. Es un don que el Señor nos da y el que nosotros tenemos que mantener. Y que cada día, en vez de mermar, vaya creciendo. ¿Y cómo va a ir creciendo ese don de fe? En lo que nosotros vayamos creyendo y vayamos conociendo de su palabra. ¿Amén? Aquí donde Él nos habla el hablar en lengua, Él aquí nos dice, creo que en el capítulo 1 de Corintios, que Él habla ahí de que habla en lengua, sería bueno que pidiera la interpretación. Porque si habla en lengua en la iglesia, nadie lo entiende y se edifique a sí mismo. Pero si habla en lengua y la interpreta, edifica la iglesia. Entonces, hay ese don que es muy importante y es muy pedido, porque todos lo pedimos. Todos queremos tener interpretación de lengua. A veces uno escucha que están hablando en lengua y uno que dirá, ¿qué es lo que el Señor está diciendo allí? Y yo creo que ese es el que el Señor escoge más. Porque si yo interpreto lo que el Señor está diciendo ahí en lengua, y yo no sé sujetar mi lengua, yo puedo ir por allí. Mira, tú sabes lo que le dijo el Señor a la pastora, que tenía que portarse bien, que está todo descafilado. Sí. Entonces ahí es donde el Señor estudia verdaderamente quién está preparado para darle ese don, pero todos lo queremos. Entonces, el Señor hace como Él quiere, y se lo da a quien Él quiere y a quien Él vea preparado. Está el don de ciencia, está el don de sabiduría, está el don de profecía, que también todo el mundo lo quiere, pero no saben los problemas que se meten cuando son profetas, porque lo que hacen es llevar pan y siempre andan solos. Entonces, uno tiene que saber muy bien lo que uno le pide al Señor. Amén. Y bueno, si el Señor lo prepara a uno, Él sabe que a uno no le va a fallar. Amén. Los dones del Espíritu son lindos, son estupendos para el trabajo que uno tiene en la congregación. Es lo necesario para formarse como un verdadero ministro o ministra de Dios. Amén. Amén. Yo siempre he dicho que a mí me gustaría tener todos esos dones. No importa los sacrificios. Si Jesús los tuvo,
necesario para estando en una congregación. Y cuando uno es de las personas que le gusta servir, creo que todos esos dones son los más recomendados, Sí, de servicio. los dones del Espíritu, porque también están Servir es muy y bueno. ese don de servicio, que eso también es un don, eso no lo hay dentro del mundo. Servir a los demás. Solamente el Señor sabe. El Señor sabe a quién se nos pone, porque el servicio tiene que nacer de él. El servicio no puede ser una obligación, tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo. No cuando es el servidor, el Señor no lo deja el corazón. Y si no, veo que se queda sentadito por ahí y no peca. Porque si usted dice sí hago y después no hace, mejor que no diga qué hace. Para que no se acabe. Simplemente progreso.